Hola a todos y todas, bienvenidos a este webinar. Veo que ya estamos la gran mayoría conectados, por lo que vamos a dar comienzo. Como ya sabéis, en el tejido empresarial valenciano nos encontramos actualmente inmersos en un proceso de transformación tecnológica que nos va a permitir alcanzar nuestros objetivos técnicos, económicos y sociales de los próximos años, ¿no? A través de una transición ecológica y sobre todo de una transición digital, vamos a conseguir evolucionar y modernizar nuestros sectores de la comunidad. El objetivo de este webinar, el objetivo de los próximos 90 minutos, es tener una visión sobre la situación actual de los programas de ayudas que tenemos en la Comunidad Valenciana en materia de I+D+I y ver a corto plazo qué oportunidades vamos a disponer para ello, con el objetivo de potenciar y de agilizar esa transformación tecnológica que hablábamos. Queremos que este webinar sea ágil, dinámico y bidireccional. Por eso, antes de presentaros al resto de ponentes, me gustaría lanzaros una encuesta, una pregunta muy sencilla para conocernos un poco mejor, y es saber en qué sector estáis trabajando actualmente. Hemos puesto varias opciones, si hay alguna que no localizáis, indicar la más similar. A ver, tenemos ya... Tenemos en breve las respuestas, ¿vale? Bueno, tenemos una gran mayoría de sector agroalimentación, alimentaria, automoción. No es ninguna sorpresa, creo que ya todos sois conocedores son uno de los sectores principales en nuestra comunidad. Bueno, así mira, ya nos vamos conociendo un poco más. Aprovecho para presentarme, soy Cristina Iranzo, soy la responsable de la oficina de Valencia de FI Group. En FI Group asesoramos y acompañamos a las empresas en la gestión y en la financiación de su I+D+I. Por ello, como expertos, vamos a participar en los coloquios, en los diálogos que vamos a tener a continuación. En primer lugar, hablaremos con IVACE, con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Conoceremos las convocatorias que en breve se van a publicar y hablaremos con ello de la mano de Javier Mínguez. Posteriormente, hablaremos con Roberto Arnau, de la Agencia Valenciana de Innovación. Profundizaremos en las convocatorias que recientemente, el jueves pasado, se publicaron y que ya mismo nos podemos presentar. Y a continuación introduciremos las últimas novedades del Next Generation, el ya conocido Plan de Recuperación y Resiliencia. Intentaremos agrupar y aterrizar esas novedades en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Siguiendo un poco con las preguntas y por curiosidad de nuestros ponentes, queríamos conocer si en los últimos años os habéis presentado alguna convocatoria de IVACE o de la AVI. Me imagino que sí, que seguro que los que nos estáis escuchando habéis participado. Son las principales convocatorias que tenemos en la Comunidad Valenciana en materia de I+D+I. Vale, estamos viendo las votaciones, veo que vais votando poco a poco. Quería, mira, aprovecho para animaros a cuáles respuestas. Veo que hay una gran mayoría que sí, que habéis participado. Me alegro, seguro que ya sois unos expertos y en el caso de que no, espero que esto sea de vuestro interés. Continuando con lo que hablábamos, ¿no? A nivel de uno de los ejes tractores principales que nos va a permitir llegar a esa transformación tecnológica es, sin ninguna duda, la digitalización. ¿Vale? Por ello, ahora a continuación tendremos a Rufino Selva, del Distrito Digital de la Comunidad Valenciana, que nos va a poder contextualizar sobre este tema y podéis conocer un poquito más qué es lo que están trabajando. Como os decía,
Cualquier duda, cualquier consulta, podéis lanzarla, lo realizaremos al finalizar las entrevistas con el objetivo de no interrumpir. Muchas gracias. Damos paso a Rufino. Si estás por aquí, fenomenal, Rufino. Muy bien, os dejo con Rufino y luego hablamos. Muchas gracias. Sí, creo que ahora me habéis activado el sonido, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Cristina. También gracias a Martí y sobre todo gracias a FIGroup por haber organizado este foro de debate en torno al impulso de la innovación en la Comunidad Valenciana. Creo que es un tema más que necesario, de actualidad. Y bueno, vamos a tratar de dar nuestra visión desde Distrito Digital en torno a este asunto. Explicaros básicamente quiénes somos. El Distrito Digital es un proyecto de atracción empresarial, es un proyecto de atracción de talento, atracción y retención y generación de talento. Estamos, creo que no funciona el pase de diapositivas. ¿Me podéis dejar compartir la presentación, si es posible? ¿Ahora? Muy bien, gracias. Bueno, como os decía, Distrito Digital es un proyecto de la Generalitat Valenciana, es un proyecto impulsado directamente desde la presidencia de la Generalitat Valenciana, el presidente Ximo Puig, en la que se trata de atraer empresas, instalarlas en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Hemos iniciado este proyecto desde Alicante y queremos seguir expandiéndonos a Valencia y Castellón. No solo es atraer talento, sino retenerlo, como trataba de decir, y generarlo y, en definitiva, potenciar el nivel de servicios de las empresas que se instalen aquí para crear un ecosistema tecnológico en toda la Comunidad Valenciana que permita no solo desarrollar proyectos de nueva economía, de desarrollo tecnológico, sino también de provocar de manera paulatina, ordenada y yo creo que constante, un necesario cambio de modelo productivo en la Comunidad Valenciana con tendencia a la nueva economía, con sectores de mayor valor añadido. Actualmente estamos en 3 sedes en Alicante, en lo que es el antiguo complejo de Ciudad de la Luz. Ahí tenemos 3 instalaciones funcionando, 2 completamente operativas con alrededor de 70 empresas y más de 700 profesionales y en proyecto nuevos desarrollos como en el puerto de Alicante, en el Muelle 5, donde vamos a construir también un gran complejo. Actualmente estas 3 sedes que tenemos en Ciudad de la Luz albergan 3 edificios, 2 en Ciudad de la Luz y 1 en el puerto, donde hay instalaciones también de grandes empresas como Accenture. Todas nuestras empresas son de sectores tecnológicos estratégicos, tanto de software como de hardware. Ellos han tenido realmente una implicación muy importante en todos estos programas de transformación digital que se están desarrollando. Y ahora lo que pretendemos es trascender a esta barrera del espacio físico, de la ocupación y generar servicios, eventos y, por supuesto, impulsar innovación a través de retos. ¿Por qué retos? Porque es la manera, yo creo que más clara de atraer y de provocar soluciones innovadoras que se desarrollen por el propio hub de empresas que tenemos instaladas en la Comunidad Valenciana y aquellas que puedan formar parte de nuestro ecosistema y, sobre todo, para crear de la Comunidad Valenciana una región basada en el talento digital y en la nueva economía.
En definitiva, lo que queremos es detectar esas oportunidades de digitalización, también con ello contribuir a reducir la brecha digital en todos sus sentidos, en todos sus factores que la puedan determinar, tanto para lo que es la estructura social de las empresas, económica e incluso de responsabilidad civil. Y bueno, pues en definitiva, crear proyectos ahora también de innovación abierta a través de los programas de Next Generation de la Unión Europea que nuestros compañeros del IBIA y del IBACE expondrán después. En este sentido, pues lo primero que hemos desarrollado es un plan de transformación digital del tejido productivo valenciano a través de una primera fase de diagnóstico que está a través de una licitación desarrollando el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Ya tenemos un primer avance y con ello lo que pretendemos también es amortiguar ese impacto de la crisis con la digitalización y provocar esa mejora productiva a través del cambio progresivo del modelo productivo hacia sectores de nueva economía. Ya tenemos en marcha también 3 lotes a través de una licitación de programas de innovación abierta enfocados a soluciones sobre turismo, de cambio climático, especialmente aquellos que tratan de prevenir catástrofes medioambientales y sobre todo algo que es totalmente de actualidad y necesario, mejoras en el ámbito de la salud. Con este tipo de programas o retos lo que tratamos es de desarrollar, atraer proyectos e instalar startups de base tecnológica en el marco de la Comunidad Valenciana, crear proyectos cofinanciados entre diferentes organizaciones y desarrollar e identificar nuevos pilotos para la puesta en marcha de estos retos. El modelo operativo de nuestro programa es bastante amplio. Hemos empezado por estos 3 retos, pero queremos ampliarlo a otros ámbitos como el talento, el deporte, el gaming, la educación. En definitiva, ampliar nuestro marco de actuación, ampliar el ecosistema de la Comunidad Valenciana a todo su ámbito geográfico y generar grandes eventos que pongan en valor todas las estrategias de nuevo talento y de digitalización que están realizando las diferentes empresas. Somos una empresa pública, lo que queremos es desde la iniciativa pública tratar de ser tractores y desarrolladores y propiciar todos los aspectos tendentes a la digitalización de las empresas en todos sus ámbitos, tanto sectoriales como de tamaño. Y bueno, pues en definitiva lo que queremos es provocar y desarrollar todo este complejo, pero a la vez yo creo que ya más necesario que nunca, nuevos modelos de desarrollo digital para que esta nueva realidad que impera a las empresas sea de una manera más fácil, soportable por ellas y la puedan aplicar de una manera ya urgente y necesaria. Les dejo nuestro contacto, nuestra página web para cualquier tipo de consulta y luego estoy seguro que en el chat cualquier tipo de pregunta podemos resolverla. Y sin más, porque creo que el tiempo es muy reducido, doy paso a José Manuel Vallés, es el manager de la oficina de Valencia de Figroup, para que pueda seguir con el desarrollo de esta ponencia. Buenos días, muchas gracias, Rufino. Bienvenidos a todos los asistentes. Muchas gracias por vuestra participación en este webinar para impulsar la innovación en la Comunidad Valenciana. Pasamos al bloque de IBACE. En primer lugar, quería agradecer la asistencia a este organismo, que para quien no lo conozca es el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial en la Comunidad Valenciana. Es el organismo encargado del apoyo a las empresas en materia de innovación, competitividad y modernización en nuestra comunidad. Tenemos con nosotros a Javier Mínguez. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Hola, buenos días a todos. ¿Qué hay? Bienvenidos. Bienvenidos y gracias por estar aquí todos, claro. Bueno, Javier Mínguez desempeña un papel muy importante dentro de IBACE. Él es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia. Tiene amplia experiencia en departamentos de investigación y desarrollo de empresas pertenecientes al sector de la tecnología electrónica
y actualmente es el responsable de diseño, de la gestión y de la puesta en marcha de instrumentos de apoyo para el impulso de la investigación industrial, el desarrollo tecnológico, la innovación empresarial y la transformación digital 4.0 en el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana. Bueno, IBACE se caracteriza por ser un organismo que apuesta por la relación público-privada a través de diferentes mecanismos y líneas de financiación. Hablando en términos de convocatorias concretas, se espera que sean similares a las líneas publicadas en años anteriores. ¿Se prevé que tengáis una línea continuista a las que ya conocemos? Sí, José Manuel. Bien, bueno, te voy contestando. Sí, efectivamente, precisamente para el año 2021, las convocatorias que tenemos previsto publicar ahora, pues en los próximos días, si no es a final de esta semana, será a primeros de la siguiente. La línea viene a ser bastante continuista y en ese sentido ha sido una línea, las líneas del plan de I+D+ empresarial, que ahora se han reforzado con, bueno, ya desde hace algunos años con la vertiente de digitalización, se han ido perfeccionando año a año y yo creo que en las convocatorias de 2020 ya conseguimos un impacto muy elevado y, como si dijéramos, dar de lleno en el fuego que estábamos buscando, con lo que los cambios para el 21 van a ser en cuanto menos insignificantes. Podrá haber algún pequeño retoque, pero yo creo que las empresas que estéis pensando en plantear una propuesta podéis partir de la idea de años anteriores. O sea que vamos a mantener las líneas. Veo que estás mostrando un esquema de líneas, ¿no? de IBACE, la verdad es que bastante es una fiel representación de por dónde vamos. Efectivamente, las líneas, el bloque de líneas de I+D es el que tenemos previsto mantener prácticamente igual, con una publicación de en torno a 4,5 millones de euros en ayudas para el año que viene. Luego la parte del bloque de digitalización, de alguna forma, va a contar con 2 actuaciones subvencionables. Será una convocatoria que incluirá el programa de ayuda, será el programa Digitaliza CV, que ya la mayoría de vosotros, los que ya os relacionéis con IBACE, lo conocéis, pero tendrá 2 actuaciones subvencionables. Una muy enfocada a lo que es el programa de digitalización tradicional, que llamaremos Digitaliza Transformación, la etiquetaremos así, y luego la otra línea que, como consecuencia del COVID, pusimos en marcha, que era la línea de digitalización teletrabajo, que será la segunda actuación de este programa. Somos conscientes que el teletrabajo ha venido para quedarse. Estamos viendo que está costando bastante salir de los efectos de la pandemia, con lo que esta medida que propusimos en 2020 de una forma extraordinaria vemos que va a mantenerse en 2021 y probablemente en 2022. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y luego la parte del bloque de innovación. Bueno, la línea de digitalización previsto que salga dotada con 12 millones de euros y el bloque de innovación que saldrá dotado con unos 8 millones de euros. Todos estos programas, ya os digo, convocados a finales de esta semana. Las líneas de producto, de proceso, de innovación TEC y de innovación 4.0 ya conocidas por vosotros, la de producto muy enfocada en industria manufacturera, la de proceso e innovación 4.0 más también abarca empresas del sector de transporte y logística, aparte de manufactureras, y luego la línea de innovación TEC más abierta a otro tipo de empresas donde fundamentalmente están entrando empresas de los sectores TIC y de la electrónica y de las comunicaciones, y también tenemos abierta una pequeña puerta para las innovadoras tecnológicas de reciente creación, con menos de 5 años de existencia, que bueno, en conjunto los beneficios que van a obtener en esa concurrencia competitiva dentro del programa va a ser un posicionamiento un poquito mejor si es una pequeña empresa de reciente creación que apuesta por la innovación TEC. Y básicamente ese es el esquema, pocos cambios porque la cosa está funcionando bastante bien. Hemos tenido un impacto muy elevado en 2020, número de proyectos, tamaño de proyectos mayores que en años anteriores y ejecución presupuestaria interesante, muy interesante, de 27 millones de euros en concesiones, y este año lo lanzaremos con estos programas y con 26 millones de euros, 26 y medio. Sí, creo que es un poquito lo que hemos explicado. Si ves alguna cosita más. Perfecto.
podemos decir que todas estas convocatorias que acabas de comentar van dirigidas a un amplio espectro de la industria, ¿no? Podemos desgranar principalmente proyectos de investigación y desarrollo, aquellos que tienen una componente potencial en investigación o aquellos que son mejoras tecnológicas más a nivel industrial. También conociendo un poco los sectores de los que vienen nuestros oyentes, ¿qué sectores o industrias tienen mayor afluencia a estas convocatorias históricamente? Bueno, vamos a ver, mira, por lo que os he comentado antes, es verdad que nosotros en nuestras convocatorias y para determinados programas enfocamos más en que los beneficiarios pertenezcan o desarrollen actividades encuadradas en determinados CNAEs, ¿no? Es cierto que la línea de innovación, por ejemplo, en 2020 ha pegado un salto importante respecto, tanto en número de proyectos como en ejecución respecto al 2019 y años anteriores. Aquí mayoritariamente lo que es industria manufacturera está siendo bastante activa, sobre todo en la línea de producto y proceso. La línea de industria 4.0, por ejemplo, también, como os había dicho antes, abierta no solo a manufactureras, sino también a empresas del sector de transporte de mercancías o logística, bueno, también ha presentado proyectos, ¿no?, a nuestras convocatorias. Lo que pasa es que es cierto que esta actuación es muy exigente en la industria 4.0 porque requiere proyectos que aborden la digitalización plena de la actividad de la empresa, es decir, la total transformación. ¿Qué sucede? Que la realidad de los proyectos que se presentan por las pequeñas y medianas empresas, que son el objetivo de nuestras convocatorias, básicamente las pymes, pues bueno, ha habido proyectos que no reunían todas las condiciones y hemos ido redireccionando al programa de digitalización. Un programa de digitalización que, por ejemplo, tiene una amplitud de miras en cuanto a actividades de empresas, es decir, no solo son empresas manufactureras, sino que pueden ser empresas de servicios, empresas de servicios tecnológicos, pueden ser ingenierías, es decir, en la convocatoria se explicitan de manera detallada qué actividades son las elegibles, ¿no? Y luego, pues, por citar la línea de I+D, la línea de I+D en cooperación o la línea de I+D individual, pues efectivamente las empresas de sectores del plástico, las empresas de sectores del químico, las empresas de sectores ya también de los llamados sectores tradicionales, bueno, que ya sabemos que todos están haciendo una apuesta por diversificación y la palabra tradicional ya no tiene tanto encaje, pues bueno, son muy representativos, sobre todo en líneas de I+D. Y aquí también aplaudir en ese sentido la colaboración que de alguna forma fomentan estas líneas de I+D con centros tecnológicos y con organismos de investigación como pueden ser las universidades, ¿no? Entonces, el abanico de sectores, estas ayudas no son sectoriales, como las que pueda plantear la propia consellería, en la que el IBACE está encardinado, ¿no?, a través de sus planes de reindustrialización, sino que ya sabéis que van dirigidas a la empresa en general, ¿eh? Pero bueno, ya os he dicho que sectores químicos, sector salud, el sector bio están experimentando crecimientos importantes en cuanto a solicitudes. Y sobre todo el sector TIC, a través de la actuación Innovatei, que es el que vemos que año a año ha crecido mucho el número de solicitudes. Hay un dato muy interesante que viene a ser que de esos 8 millones de euros que concedemos o que publicamos para el programa de innovación, este año 2020 precisamente tuvimos que ampliar presupuesto para atender más proyectos. Pues más de la mitad del presupuesto de ese programa ha ido a proyectos de innovación TEI, es decir, de esas empresas del sector tecnológico que a través de Distrito Digital, con sus actuaciones, está queriendo impulsar. Son empresas que han encontrado un nicho muy importante en este programa, en Innovación TEI, para plantear esas soluciones digitales de futuro que luego podrán ser aplicadas a pymes a través del programa de digitalización. Digamos que con esa dotación de la que hablabas antes de alguna de estas líneas, estáis como priorizando la digitalización de las empresas y estáis apostando más por estas líneas de ayudas. Sí, la verdad es que nosotros en lo que es el plan de I+D+ empresarial es un plan, podríamos llamar que es el plan de I+D pequeña también, es decir, porque la vertiente de digitalización
la implementación de soluciones e incorporación de activos digitales en pymes en general es una cuestión que vamos a seguir desarrollando, ¿no? Y luego en materia de dotación presupuestaria, pues sí, hemos visto que si bien el año 2020 partimos con 8,5 millones de euros para la línea de digitalización, este año la hemos incrementado, el punto de partida lo hemos incrementado a 12 millones de euros, porque contempla también ayudas al teletrabajo, ¿vale? Para pymes, para implantación de teletrabajo. Hay una ventaja en todo esto, es decir, los plazos previstos de ejecución de nuestras medidas son plazos amplios, abarcan más de un año, porque están cofinanciados por fondos europeos y presupuestariamente nos permite hacer este ejercicio de extender la ejecución y ajustarla a la realidad de los proyectos. Los proyectos de digitalización son un poquito más breves, en la horquilla de ejecución los de I+D innovación son más amplios. Pero en cualquiera de los casos, con eso estamos consiguiendo, pues bueno, adaptar a la realidad de los proyectos y luego distribuir el presupuesto de alguna forma razonada. Es verdad que hay capilaridad, es decir, si un programa de innovación del 2021, por ejemplo, después de esa evaluación de propuestas, dispusiéramos de sobrantes de presupuestarios, podrían trasladarse a digitalización o viceversa. Es decir, si el programa de digitalización acaba teniendo un presupuesto sobrante, seguramente vamos a poder trasladar. Es la ventaja que tenemos, ¿no? En ese sentido. De acuerdo. Bueno, dado el contexto en el que vivimos en la sociedad actual por el COVID-19 y la pandemia en la que nos encontramos, con ánimo de que las empresas puedan apoyarse en estos instrumentos, quería preguntarte, ¿se podrán seguir solicitando anticipos en estas líneas de ayudas? Sí, está previsto. Está previsto en las convocatorias del 2020 ya habéis sido testigos de ello y en las convocatorias de 2021 está previsto. De hecho, sí que es verdad que dependiendo del tipo de programa y dependiendo del tamaño de la empresa, serán de una forma o de otra. Yo os cuento ahora la previsión que hay ahora. Tenemos en lo que es la línea que no he comentado antes, en el bloque este que habéis presentado, la línea de creación de empresas de base tecnológica, llamado programa Createc, que ahora está abierto hasta el 4 de febrero, en la convocatoria que lanzamos a final de diciembre. En estas líneas se puede anticipar a los beneficiarios de ayuda que lo soliciten hasta un 90% de la ayuda concedida, con la presentación de unas garantías que supongan un 15% del importe a anticipar. Es decir, es un programa muy atractivo, ya de por sí Createc tiene un 70% de intensidad de ayudas y esas condiciones las mantendremos para el Createc de 2021, que obviamente convocaremos a final de 2021, porque ahora aún está abierto el de 2020. Y luego la parte ya no de emprendimiento innovador y tecnológico, sino la parte de programas de I+D o de innovación, tenemos previsto mantener los porcentajes de anticipo, es decir, hasta si no recuerdo mal, hasta un 75% para pequeña empresa y hasta un 50% de la ayuda concedida para mediana empresa y contra la presentación de garantías de un 25% del importe a anticipar, ¿vale? Entonces son unas condiciones muy buenas. Y, de hecho, la línea de creación de Createc sí que está siendo ampliamente utilizada. La de I+D innovación, ya efectivamente hay empresas que quizás en 2020 estaban más saneadas y de alguna forma no precisaban este anticipo, pero bueno, ahí va a estar para 2021. ¿Me escuchas? Se ha parado un poquito la señal. ¿Me habéis escuchado bien, no? Sí. Vale. Sí. Sí, yo sí que te he escuchado. Perfecto. Bueno, habías comentado anteriormente que tenéis previsto publicar esta misma semana las líneas de ayudas mencionadas. Sí, de hecho lo tenemos ya en tramitación, está en traducción, hablado con el diario oficial, la fecha exacta aún no la tenemos, pero bueno, vamos a intentar que sea a final de esta semana, primeros de la que viene. Sí. O sea que ya está un poco anticipas una novedad, ¿no? De las que van a publicarse las convocatorias. ¿Y qué plazo dispondrán de las empresas para poder presentar estas solicitudes?
Pues mira, vamos a ir sobre la línea de años anteriores, al menos en torno a 30-35 días naturales, es decir, que si publicamos a final de esta semana, pues igual estamos hablando de que el plazo de cierre sea en la primera semana de marzo, 5 de marzo, por ahí. Si es un poquito más tarde, en la siguiente semana, pues añadiremos unos días. Es decir, que se va a publicar de alguna forma es decir, así como en Create que dijimos, se podrán presentar solicitudes a partir de tal fecha, aquí la idea es publicar y que se puedan presentar solicitudes al día siguiente de la publicación, con lo que estará todo listo, tanto memorias de solicitud y las preguntas frecuentes, sección preguntas frecuentes y todo el operativo habitual. Sí. De acuerdo. Un aspecto muy importante acerca de los plazos es que en algunas de las convocatorias, históricamente como Digitaliza o Innova, se ha podido imputar gasto con fecha anterior a la publicación de la ayuda. ¿Esto prevéis que siga siendo igual? Porque habrán algunas empresas que hayan empezado con algún proyecto y pues digas, no me puedo presentar a estas ayudas, no va conmigo. Esto sigue siendo así, ¿verdad? Bueno, lamento comunicarte que no vamos a mantener esa inercia y un poco responde a cierta prudencia por parte de nosotros como administración. Este año, de cara vamos a tomar como fecha de referencia el 1 de enero. Es decir, todas las convocatorias de programas que se acogen al régimen de minimis, como puede ser la línea de Innova CV o la línea de Digitaliza CV, van a permitir ejecución de gasto desde el 1 de enero de este 2021. ¿Vale? Digitaliza creo que está previsto en el año, es decir, hasta el 31 de diciembre. Y en las de innovación, si no recuerdo mal, va a estar en torno a junio, creo que a 30 de junio del año 2022. En la línea de I+D, ya sabéis que está sujeta al marco de ayudas de I+D y que está sujeta a efecto incentivador y ahí las solicitudes, los gastos serán elegibles desde el día en que se presente la solicitud, no anterior. Entonces sí que hemos roto esa inercia de Digitaliza, en algún momento barajamos la posibilidad de permitir gastos desde octubre, pero dado que el tema de la cofinanciación de fondos europeos, tenemos sobre la mesa también el nuevo programa operativo 21-27. Es decir, no queremos en cierta manera arriesgarnos a que podamos estar recogiendo gastos del 2020, pongamos en Digitaliza, si hubiéramos abierto, permitir gastos desde el 20 y que luego el programa operativo 21-27 sea rajatabla desde el ejercicio 21. Entonces, somos conscientes de que el impacto no va a ser muy grande y en ese sentido hemos querido asegurar. Por eso, todo desde enero. De acuerdo. Es el mensaje. Sí. Perfecto. ¿Y tenéis una estimación de cuándo se podrían resolver y conceder estas solicitudes de ayudas que se van a presentar, bueno, de aquí a las primeras semanas de marzo? Sí, vamos a ver. Si es verdad que en 2020 los plazos se nos han ido un poco. También es verdad que en 2020, cuando lanzamos las convocatorias a primeros de año y no estaba la pandemia y apareció la pandemia y de alguna forma también a nosotros nos alteró los planes. Tuvimos que, aparte de las convocatorias de los 20 millones de I+D+I, convocar otras extraordinarias COVID por 10 millones más y colaborar con otra consellería en la gestión de un programa, aparte por otros 4 millones más, con lo que pasamos de repente de gestionar 20 millones a gestionar 34, ¿no? Eso nos ha provocado retrasos en las adjudicaciones sobre la previsión inicial. ¿Cómo queremos este año hacerlo? Bueno, sí que vamos a hacer algún tipo de simplificación a nivel de documentación de entrada, yendo al modelo más de declaración jurada de la empresa en solicitud de determinadas informaciones. Con eso la revisión va a ser, vamos a reducir tiempos de revisión. Y luego, pues en principio no tenemos noticias de sorpresas en cuanto a nuevas líneas o nuevos fondos adicionales a esos 26,5. Por tanto, la previsión de digitalización sería adjudicarlo pues antes de verano. La previsión de innovación posiblemente será también.
y como mucho innovación podría ir a septiembre y la línea de I+D intentaremos que sea en noviembre. Ajustar más los plazos es difícil. Ten en cuenta que luego también las propias solicitudes nos llegan en la mayoría de los casos incompletas. Hay que abrir trámites de subsanación, completan memorias técnicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es un poco el planning de adjudicaciones. Sí. Perfecto. Pues si te parece, vamos a reservarnos un tiempo al final de la jornada para que los espectadores también puedan lanzar una serie de preguntas. Lo dejamos aquí. Muchas gracias, Javier, por tu participación. Y si te parece, damos paso a mi compañero César Bonilla y a la Agencia Valenciana de Innovación, con quien van a mantener también una charla. Y luego, pues si me permites, quédate con nosotros porque seguramente pues tengas alguna pregunta por parte del público, ¿de acuerdo? Sí, me mantengo conectado. Muchas gracias a todos y por la atención que está prestando el público y ya sabéis, para cualquier me quedo y atenderé las consultas que posteriormente nos trasladéis. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, José Manuel. Javier. Vamos a esperar a que Roberto se conecte. A ver si tiene... Hola, Roberto. Sí. Hola a todos. Buenos días. Una pequeña presentación de Roberto Arnau. Roberto Arnau es economista de la Universidad de Valencia y máster del Colegio de Europa de Brujas. Es alto funcionario de la Generalitat Valenciana y actualmente tiene el cargo de subdirector de programas de innovación en la ABI, realizando las tareas de coordinación de proyectos y fondos europeos. Resaltar que Roberto ha participado activamente desde el año 2015 en la creación del citado organismo, así como su puesta en marcha. Roberto Arnau tiene una dilatada experiencia en la Generalitat Valenciana, ocupando cargos en la Dirección General de Proyectos de Fondos Europeos, en la Consejería de Economía, así como en el INPIVA, realizando tareas de coordinación de proyectos vinculados a la cooperación industrial y la internacionalización. Dicho esto, vamos a entrar a realizar una serie de preguntas vinculadas con tanto como las convocatorias como vinculado a los objetivos que persigue la ABI, vinculado con el ecosistema de la innovación en la Comunidad Valenciana. Roberto, por favor, ¿nos puedes exponer la labor de conexión que estáis realizando con diferentes agentes del ecosistema de innovación en la Comunidad Valenciana mediante los comités estratégicos de innovación, así como los objetivos que os marquéis para 2021? Claro que sí. Muchas gracias. Pues habría que empezar, como somos un organismo reciente, ¿no?, de reciente creación, recalcando que el objetivo de la Agencia Valenciana de Innovación es facilitar las conexiones, el funcionamiento del sistema de innovación, que tiene muchas ventajas, tiene entre ellas agentes de gran calidad y que funcionan muy bien, pero la relación entre los diferentes agentes es muy mala. Esto hace que se desperdicien mucho potencial existente a nuestra disposición y, sobre todo, impide que en la parte productiva, en la economía valenciana, no se incorporen o no lleguen determinados resultados de la investigación que, por otro lado, son de mucho nivel. Nosotros tenemos una gran parte científica, estamos comparativamente en una buena posición con nuestro entorno a nivel internacional, pero estamos muy mal en cuanto a traslado de estos avances tecnológicos o resultados de la investigación al entorno económico o productivo. No solo, claro, siempre pensamos en el tejido industrial, pero cualquier otra actividad también que
que forme parte del Producto Interior Bruto. El objetivo final de todo esto es poder incorporar un mayor valor añadido a la economía y, por tanto, aumentar la productividad y, consecuentemente, el nivel de retribución y los salarios y el empleo en la Comunidad Valenciana. Para hacer esto, se plantea desde la Agencia Valenciana, bueno, es el instrumento o uno de los instrumentos para la transformación del modelo productivo, que en nuestro caso consiste principalmente en llevar a aquellas actividades de la economía en las que somos muy buenos, incluidos los sectores tradicionales, las mejoras científicas o los resultados de la investigación que permitan incrementar el valor añadido en estos. Para ello, y como parte del funcionamiento de la propia Agencia de Innovación, se ha creado un comité, es un grupo y es informal, de carácter, ahora está recogido en un reglamento, pero es de carácter de creación propia de la Agencia Valenciana de Innovación, en el que participan un grupo escogido por los propios agentes que forman, a los que representan, de empresarios caracterizados por su experiencia en innovación, por institutos tecnológicos que son interfaces con gran experiencia y mucha implantación en materia de transferencia tecnológica, históricamente ya, y por científicos que en algunos casos tienen experiencia en innovación, por tanto han transferido o no, pero que son capaces de decir qué aspectos o qué tecnologías son las habilitadoras y que están a disposición en la Comunidad Valenciana. De forma que este conjunto de decisiones nos lleve a dirigirnos a aquellos aspectos que son los que para nosotros son prioritarios, de forma que se establece una estrategia. Y vamos así... Correcto, si me permite, Roberto, lo que estáis intentando es ser un elemento facilitador, la agencia, de establecer unos canales de comunicación fluidos con el ecosistema para permitir una gobernanza, una identificación de retos o soluciones vinculados con la Comunidad Valenciana y, evidentemente, vinculados a esa RIS3, a esos programas operativos que están definidos, para ver un poco cómo se pueden traccionar esos posibles proyectos y generar los canales idóneos para que al final podamos traer temas innovadores, ¿no? a la calle, al tejido industrial, a la ciudadanía en Ende. Bueno, este es el resultado, es decir, al final esta estrategia se materializa de forma que se establecen unas prioridades de actuación. Estas prioridades, los propios participantes en la elaboración nos exigen que sean primadas en nuestras actuaciones. Es decir, que luego en nuestras actuaciones, incluidas las ayudas no son las únicas actuaciones que se realizan en la Agencia Valenciana de la Innovación, se tiene atención prioritaria a estas atenciones. Luego, que eso funcione o no, no funciona, porque el funcionamiento es muy difícil, tardará años en poderse funcionar. Correcto, sí, esta iniciativa, esta política pública que al fin y al cabo se ha tomado por parte de la EBI, entendemos que no es a corto plazo, sino que evidentemente tiene una labor estratégica y que los resultados de las mismas se verán con una serie de indicadores en el medio o largo plazo. Sí, pues si te parece, Robert. Con este enfoque, claro, los plazos son diferentes. No estamos hablando de una operación de una transferencia concreta
o de una modernización mediante una adquisición de una determinada tecnología. Entonces, claro, no estamos a los niveles que nos dicen los científicos, que dicen, bueno, no, lo que para vosotros es un año, tú que eres economista, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? En un año, ¿no? Que vas a hacer algo. Es que para nosotros son 15, por lo menos. Entonces, claro, no digo que sea lo mismo, pero sí es verdad que la innovación requiere primero una estrategia. No puedes abarcar todo, pero no puedes abandonar las cosas. Es que no se trata solo de digitalización. La digitalización es una parte. Tú tienes que digitalizarte porque si no, no respiras. Pero la innovación puede ser también de otros aspectos, ¿eh? Hay otras cosas. Hay que hacer tratamiento de datos, hay que hacer temas de biotecnología, de nanotecnología. Son estas tecnologías habilitadoras. Por ejemplo, es curioso que una tercera parte de los centros de investigación en la Comunidad Valenciana que absorben la misma proporción de fondos sean del entorno sanidad, médico, salud, y sin embargo nuestra actividad de riqueza, creadora de riqueza en esa materia es muy baja o testimonial. Por tanto, ahí hay pasa algo de forma que como es que no existe una aplicación de esta actividad en la economía. Por supuesto, Correcto. la alineación de nuestras actividades, aparte de estas estrategias, tiene en cuenta, lo tenemos incluido en cuanto a las ayudas, en la propia baremación y la evaluación de estas ayudas, que tienen en cuenta la alineación con la estrategia genérica en materia de estrategia inteligente, RIS3 y la futura estrategia que los sustituya, y también el seguimiento a nuestra propia estrategia establecida por el Comité Estratégico de Innovación. Correcto, Roberto. Si te parece, entrando ya en materia y la reciente publicación, Ya ¿no? hemos entrado Sí, no, en materia correcto, en materia de convocatoria me refería. En materia ya llevamos un rato dialogando. Entrando en materia de la convocatoria de ayudas que salió publicada recientemente, recién salido del horno, si me permite la expresión, el jueves pasado, me gustaría, por favor, a ver si nos puedes detallar o desgranar ese incremento con respecto a la dotación presupuestaria para la convocatoria de este 2021, ¿no? Con respecto al año pasado. La agencia, por lo que hemos podido analizar, para esta nueva campaña de estímulos ha dotado cerca de 46,5 millones de euros frente a los 20,2 millones que asignaron el pasado año. Podemos entender que la finalidad de los citados incrementos se relaciona con intentar abarcar el mayor número de proyectos subvencionados para estas empresas. Por favor, ¿nos puedes indicar a qué se debe este incremento presupuestario, así como las principales líneas de actuación? Como podrás observar, te hemos planteado aquí en esta slide las principales líneas de ayudas que tenéis desde la Agencia Valenciana. Sí, muchas gracias, es muy ilustrativo. Y bueno, yo creo que estas son las 6 líneas o subprogramas, ¿no? que contemplamos en la Agencia de Innovación. En realidad son prácticamente la misma cosa. Nuestro concepto y a lo que enfocamos las ayudas es a proyectos de conexión del Sistema Valenciano de Innovación. Entonces, para facilitar el acceso y además responder mejor a las características en cada caso, se establecen estas líneas que responden a diferentes ángulos o acceso a los proyectos. Hay unos como, por ejemplo, las líneas de valorización responden más a cómo se concebiría este tipo de proyectos que, como digo, pues es la misma cosa, ¿no? En cualquier caso, desde el punto de vista de un centro, de un instituto de investigación, de un grupo de investigadores, es decir, cómo valorizar los resultados de la investigación que todos, la mayoría, terminan en un cajón y no llegan a implementarse
en otros lugares. Pues bueno, alguien, y sobre todo con el tiempo, se verá interesado al ver que existen estos incentivos, y no solo por eso, porque también toda la economía, todo el mundo exterior, el entorno europeo, el entorno en la Comunidad Valenciana, nos lleva al momento del impulso de la innovación. Es decir, que nosotros aparecemos solo ahí como un dinamizador, ¿no?, para facilitar esto, pero no inventamos la innovación, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el incremento? ¿Cuál es la razón del incremento? Pues que no había sido antes. Nosotros lamentábamos, claro, es que claro, al hablar con estos interlocutores que tenemos y con las empresas y con la patronal y con las asociaciones y con los científicos, nos dicen, vale, ahora esto tiene que responder a unos fondos y a unos incentivos que faciliten el funcionamiento. No se puede solo decir, bueno, hay que digitalizarse, ¿no? O hay que implantar el blockchain. Bueno, de que necesitaremos es comprender primero, ver un demostrador, saber cómo se acopla, cómo se adapta a nuestro modelo de producción en esta fábrica, en este empleo, en esta actividad social donde se vaya a incorporar la innovación, y para eso se requiere, para abrir los ojos y permitir que funcione la innovación, que no funciona, unos fondos y unos incentivos que permitan mostrar el atractivo. Entonces, pues vamos recorriendo ese camino. He de decir que pues estábamos también dentro de lo lógico. Nuestra primera convocatoria fue a mediados del año 18 para un organismo. Eso es poco tiempo. Es decir, que hemos pasado un poco estos primeros pasos, y en esa convocatoria que se publicó el día 21, el jueves pasado, efectivamente, para el año 21, pues nos encontramos con más del doble de fondos para la convocatoria. Por tanto, existe respecto al año anterior. No es la única diferencia, es decir, también además de eso, la convocatoria de este año tiene otras características que la hacen más responder a las necesidades o a los requisitos que debe de tener el impulso y el funcionamiento de un sistema de innovación. Y es que, por ejemplo, en esta convocatoria de 2021, las ayudas pueden ser de 3 ejercicios. No es que te demos un tiempo que sobrepase al año siguiente para poderlo ejecutar, sino que existe una anualidad para realizar en el año 2020, una anualidad y unos fondos correspondientes con una ayuda concreta para el año 2021, una para el año 2022 y unos fondos para el año 2023, de forma que el beneficiario tenga ya segura la concesión de esos fondos y sabe que ese proyecto puede hacerlo durar hasta 3 años, ¿no? El límite es el 23 de septiembre del 2023. Por tanto, tiene una fecha determinada, pero bueno, nos plantamos ya en 3 ejercicios. Eso yo creo que también es otro atractivo de la convocatoria de este año. Vale, anticipándonos un poco con las novedades, ¿no?, que estabas ahora comentando en esta última respuesta con respecto al gasto subvencionable, tipología de proyectos, tipología de empresa que pueda aplicar a proponer su proyecto, ¿no? O sea, también nos gustaría ver si nos puedes esbozar alto nivel, evidentemente, pues esas principales características, ¿no?, ese factor diferenciador que tiene la Agencia Valenciana con respecto a otros organismos a la hora de en sus ayudas, pues que también está la gran empresa, o sea, que decir, pues que a ver si nos puedes hacer un poquito un mapa de los actores principales que estáis persiguiendo que puedan aplicar, ¿no? Porque evidentemente tenemos entre el público tipología, pues desde pequeñas empresas, tenemos startups, tenemos también gran empresa, entonces queremos saber si nos puedes esbozar mínimamente qué es lo que estáis persiguiendo. Claro, es muy difícil a la hora de establecer
las características de un proyecto de innovación, hacer un diseño exacto. Aquí lo que interesa es que exista la conexión. Por tanto, nosotros le damos importancia a que exista, a que sea un proyecto viable. Se deniegan proyectos pues porque no son viables, pues porque esa tecnología pues no es cierto. El proyecto que se presentan ya tenemos evaluadores externos. Los proyectos desde el punto de vista tecnológico se hacen por evaluadores externos 2 veces. Por tanto, nosotros que tenemos personas especializadas en materia de tecnología, podemos entender, pero no siempre estamos al día en el estado del arte de una tecnología o en el estado o si un proyecto es innovador o no, porque a lo mejor se está haciendo misma cosa en Badajoz o Correcto. en Corea. Entonces, por tanto, necesitamos y nos piden nuestros beneficiarios y los científicos que eso sea evaluado 2 veces por evaluadores externos ajenos a la Comunidad Valenciana que tiene implicación. Entonces, es muy difícil establecer cuál es el modelo perfecto. Por tanto, lo importante es que la tecnología sea válida y que exista la conexión. Es decir, tú tienes un proyecto excelente, pero tienes que realizarlo necesitas patas del sistema valenciano de innovación. Este es nuestro requisito, pues si no haría falta. Es decir, si hay una empresa que colabora con la Universidad de París o con los institutos de donde sea, pues oye, genial para ella, no lo descartamos. O algo al revés. Si hay un proyecto de una empresa alemana o marroquí que incorpora avances científicos de un instituto tecnológico de la Comunidad Valenciana o de la Universidad de Alicante, pues genial por la Universidad de Alicante. Pero nosotros tenemos un imperativo territorial. Nosotros actuamos en el sistema valenciano de la innovación, en la AVI. Por tanto, con estas premisas, cualquier proyecto tiene más de un actor. A lo mejor en la convocatoria lo tiene que presentar un centro de investigación, pero ese centro de investigación no lo hace como una innovación únicamente él solito, que va a hacer una prueba de concepto que para avanzar en su proceso. Correcto. Es que para eso se lo hará con otros agentes, con un instituto tecnológico, con una empresa o con un grupo de empresas que participarán a lo mejor pues interesadas en ese resultado o en ese progreso de la innovación en sus instalaciones y luego podrá estar abierto a otras empresas o a esa misma, etcétera. Por tanto, ¿cuáles son las características de la participación empresarial? Es que tienen ahí un campo de actuación. Nuestro objetivo final es justamente, como digo, la economía, y es muy fácil de entender cuando hablamos de producción, y esta se da, pues bueno, puede ser a través de empresas innovadoras o que deseen esta innovación, pero también puede ser, muchas veces lo vemos en la práctica, a través de empresas, de startups que, sin embargo, actúan como pasa en muchos casos por las startups, como canal de innovación y en ocasiones como agitadoras, ¿no? También para poder provocar esas sinergias entre el mundo científico, la empresa que a lo mejor está más focalizada en su producto y, sin embargo, pues se generan esas sinergias, ¿no? Que es uno de los objetivos finales que persiguen cada una de vuestras convocatorias, Roberto, y que, como bien has comentado, en función de quien quiera aplicar esa convocatoria, pues en un momento dado será una empresa, en otro momento dado será el centro tecnológico que pide la ayuda, en otro será la universidad,
pero siempre y cuando participen cada uno de esos actores con su participación en el proyecto y con su partida presupuestaria que se identifique para generar ese proyecto. Y nada impide que la empresa tenga unas determinadas características adelante. En cuanto sea un proyecto interesante y que incorpore la actividad empresarial. Puede ser también una empresa recién creada, puede ser una spin-off de una determinada línea de investigación, puede ser una startup que realiza un canal, una actividad de transferencia, ¿no? Muchas veces las pequeñas empresas no van a montar un departamento más grande que ellas mismas para incorporar. Estas empresas se nutrirán a través de startups que hacen esa incorporación. Por tanto, pues perfectamente viable la participación en un proyecto de la agencia. Perfecto, Roberto. Pues muchísimas gracias. Si te parece, vamos a dar paso a mi compañero Víctor Oró, que es el responsable de grants a nivel nacional en FI Group, para que nos haga mención de las principales novedades del Next Generation. Si te parece, por favor, mantente un poco ahora con la cámara apagada y el micro, porque tendremos un espacio para preguntas de los participantes. Y nada, muchísimas gracias por participar y seguimos en el webinar. Gracias a vosotros. Apago la cámara y la voz. Gracias. Buenos días a todos. Buen día a todos. Gracias a todos. Gracias, César, por darme paso. Vamos a intentar hacer un rápido repaso de lo que significa el Next Generation, estos fondos que nos van a venir desde la Comisión Europea, desde la Unión Europea, y que realmente van a ser una auténtica revolución a nivel de fondos. Pensemos que, como apuntaba Javier Mínguez en su intervención, estamos en un momento en el cual, por un lado, se han acabado todos los planes de ciencia, planes estatales asociados a la I+D, recuperación, etcétera, etcétera. Por otro lado, se han acabado los programas operativos FEDER, que iban del 14 al 20, es decir, que ahora iniciamos el nuevo periodo, y a su vez también se ha acabado el presupuesto de la Unión Europea, que también va de 7 años en 7 años. Entonces, estamos en una mezcla de tormenta perfecta a nivel de novedades, y esto sumado el impacto que ha tenido y que está teniendo el COVID en nuestro tejido industrial, la crisis económica que está suponiendo, esto ha hecho que la Unión Europea, por un lado, haya aprobado su budget, su presupuesto multianual de 7 años, alrededor de 1 billón de euros tiene de budget la Unión Europea, y además también ha creado este nuevo mecanismo, estos fondos extras que son el Next Generation EU. Este Next Generation son 750.000 millones de euros para repartir entre todos los estados de la Unión Europea, sobre todo aquellos que han sido más afectados por la crisis del COVID-19. Para la parte de España, bueno, y antes de entrar en España, la Comisión dice estos 750.000 millones de euros tienen que ir principalmente hacia políticas asociadas con el Green Deal, proyectos asociados a transición ecológica, eficiencia energética, etcétera, y también hacia la digitalización de Europa, desde la administración pública hasta la PYME. ¿Vale? Entonces, son dos grandes bloques que la Comisión dice a los países miembros hacia dónde tiene que enfocar sus fondos. España, a priori, recibirá 140.000 millones de euros, pero ya os digo, como esto es muy cambiante, hoy mismo o en estos días, esta cifra ha aumentado. Se han reestructurado, por así decirlo, el impacto que tiene el COVID en nuestra economía y nos han aumentado esta partida. Por tanto, ya no estamos hablando de 140.000 millones de euros, sino estamos hablando de 150.000 millones de euros que tendrá España dentro del Recovery, dentro del Next Generation, para financiar proyectos, acciones, actividades entre 2021 y 2026. Fijaos que los 140.000 millones de euros son más o menos la mitad en subvención a fondo perdido y la otra mitad en préstamo. A día de hoy, el Gobierno de España lo que ha dicho es, primero, vamos a intentar otorgar durante estos 3 primeros años todos los fondos asociados a subvención a fondo perdido, que ya ahora con el nuevo reparto subirían a 80.000 millones de euros, y ya pasado 2023 veremos si hacemos uso
de esos 70.000 millones de euros que nos vendrían en forma de préstamo. Para que os hagáis una idea del dimensionamiento de los fondos, estamos hablando, por ejemplo, que los fondos FEDER, los fondos europeos para el periodo 14-20 para España, no llegaban a los 20.000 millones de euros, es decir, 20.000 millones de euros en 7 años. Ahora lo que se está proponiendo son 80.000 millones de euros en 3 años. ¿Vale? Es decir, que multiplicamos por 4 y acotamos en la mitad de tiempo que lo que tenemos en FEDER, que siempre va a 7 años. ¿Vale? Por tanto, es un challenge, es un reto muy importante, no solamente para nosotros como país, como tejido industrial, sino también para las propias administraciones públicas, su capacidad de poder gestionar el reparto de estos fondos. España ha presentado, ya presentó en octubre, su borrador de plan de recuperación, que le tituló España puede, y lo articuló en 4 grandes líneas, 2 de ellas muy enfocadas, obviamente, a lo que nos pedía la Comisión Europea, que es la transición digital y la transición ecológica, y además incorpora dos puntos más, como son la cohesión territorial y social y la igualdad de género. Por tanto, esos 4 objetivos principales serán los que serán claves para el reparto de los fondos. Muy rápido, ¿en qué estatus estamos actualmente? Ya hemos dicho que España presentó este borrador en octubre del España Puede. La Comisión tiene el deadline de presentación final del plan de recuperación de cada uno de los países en abril del 21. Sí que es verdad que el Gobierno estatal quiere presentarlo cuanto antes, es decir, poderlo presentar y, por tanto, ser aprobado en Comisión Europea, si puede ser, durante este mes de enero. A su vez, también pensemos que una de las cosas que ha hecho el Gobierno de España ha sido adelantar la parte correspondiente de esos 80.000 millones de euros para el 2021, los ha incorporado ya en sus presupuestos generales del Estado del 2021. Estamos hablando de unos 27.000 millones de euros provenientes del Next Generation que ya están incorporados en partidas concretas dentro de los presupuestos generales del Estado. Y una de las cosas que está haciendo el Gobierno nacional y gobiernos regionales como el de la Comunidad Valenciana y otros gobiernos es, bueno, vamos a ver si tenemos suficiente masa crítica de proyectos para poder financiar, para poder repartir todos estos fondos. Y a su vez vamos a ver si los instrumentos que tenemos pensados desde el Gobierno son los adecuados o no. Para ello, lo que ha ido haciendo desde diciembre es publicar o abrir ventanillas para que las empresas, las entidades, presenten manifestaciones de interés asociadas a temáticas concretas. Salió hidrógeno, la manifestación de interés de hidrógeno, salió también reto demográfico. La más importante hasta la fecha ha sido la de industria, que cerró el 20 de enero, del cual, por ejemplo, en la nota de prensa de Moncloa se hablaba de 750 proyectos presentados dentro de la manifestación de interés que sumaban alrededor de unos 30.000 millones de euros de inversión privada. Los datos los tenemos que coger un poco entre puntillas porque no nos acaban de cuadrar mucho. Nosotros desde FEI, por ejemplo, presentamos manifestaciones de interés con nuestros clientes que ya sumaban 35.000 millones de euros de inversión privada. Por tanto, veremos cómo se actualizan los datos desde el Ministerio de Industria. Pero es la forma que tiene el Gobierno de intentar ver el panorama, intentar ver si hay suficiente masa crítica y también poder después articular los mecanismos, las ayudas asociadas al reparto de estos fondos. Dice el reglamento del plan de recuperación que los proyectos que puedan recibir fondos pueden empezar desde febrero de 2020 hasta una ejecución hasta 2026. Sí que es verdad que de momento no estamos viendo que los ministerios o comunidades autónomas tengan previsto hacer esta retroacción hasta febrero del 20, pero sí lo que tenemos claro es que hasta 2023, 31 de diciembre de 2023, estos 80.000 millones de euros durante el primer tramo deberían ser concedidos, aunque su ejecución, los proyectos de ejecución puedan superar hasta 2026, sí que deberían estar concedidos en 2023. Marcos regulatorios, que esto también es algo que está muy pendiente y muy en boca. El Gobierno publicó el 30 de diciembre del 2020 un Real Decreto 36/2020 donde había una serie de mecanismos de mejoras sobre
la burocracia que está asociada a la gestión de los fondos. La idea era simplificar dentro de la Ley General de Subvenciones esta captación de fondos. No obstante, también dentro de este Real Decreto se preveía una creación, o se prevé una creación de una nueva figura jurídica que se llama PERTE. Los PERTE son proyectos estratégicos de recuperación y transición económica y se entiende un PERTE como un proyecto colaborativo, un gran consorcio, un gran proyecto de país entre diversas entidades. Aún no está aterrizado el concepto de PERTE, la idea es que durante o a finales de marzo se abra el registro de los PERTES, pero lo que estamos viendo es que las manifestaciones de interés que se han ido abriendo no dejan de ser unas semillas hacia los futuros PERTE y los PERTE serán los grandes, la gran ventanilla, el gran mecanismo que tendrá el Gobierno central para poder otorgar todos estos fondos. ¿Sí? Estamos hablando de proyectos, ya os digo, consorciados, grandes proyectos de país, donde al menos un 40% de los miembros del PERTE tengan que ser pymes. Por tanto, aquí también hay una muy buena oportunidad, no solamente para empresas tractoras, sino también para nuestras pymes. A su vez, también se aprobó ya en 2020 y está previsto que se pueda ampliar marcos temporales hacia los reglamentos europeos que nos permitan flexibilizar un poco los límites máximos de financiación, por ejemplo, de los proyectos. Y lo más seguro, que no tenemos confirmado, es que exceda este marco temporal, estos fondos europeos excedan del reglamento 651, que es el reglamento de excepción de categorías, que es el más, digamos, el más común de nuestros reglamentos, que nos limita el límite máximo de financiación que puede recibir un proyecto respecto a su presupuesto. Por tanto, ya veis que la cosa es compleja, todavía están muchas cosas por decidir, pero sí que se están haciendo pasos para poder repartir esos fondos de forma equitativa y de forma justa y de forma que seamos capaces de absorberlos en su totalidad. La gobernanza de los fondos, en primera instancia, lo van a gestionar los ministerios y desde el Consejo de Ministros. Van a derivar su gestión de los fondos, no su aprobación, sino su gestión de los fondos a ciertos organismos y, obviamente, alrededor de un 60% va a ser descentralizado hacia las comunidades autónomas y hacia las entidades locales, ¿vale? Es decir, que aquí, aunque la decisión última sea del Gobierno central, digamos que todas las entidades que están acostumbradas a poder evaluar y repartir fondos tendrán su parte del Next Generation que les vendrá dada. Y a nivel de la Comunitat Valenciana, bueno, el gobierno de la Comunitat ya presentó, si no recuerdo mal, durante noviembre, una serie de 14 proyectos tractores por valor de 14.000 millones de euros que daban respuesta o daban una orientación de hacia dónde se podían llegar a gestionar estos fondos que le tocarían a la Comunitat Valenciana dentro de estas líneas maestras trazadas en el España Puede. Por tanto, digamos que hay movimiento, nos estamos actualizando constantemente. El gobierno y los gobiernos regionales también tienen, por un lado, esa necesidad de ver si hay suficiente masa crítica y si los instrumentos que están diseñando van a ser suficientemente alineados con las necesidades de nuestras empresas. Y, como decíamos antes, estamos hablando de 4 veces más fondos que los fondos FEDER en menos de la mitad de tiempo. Por tanto, es un reto para todos nosotros a nivel de gestión de fondos y también es un reto para las empresas porque pensemos que aunque se amplíen los porcentajes de financiación, el gobierno nacional siempre habla de que por cada 4 euros de inversión privada, al menos 1 sea de fondos europeos, pero necesitaríamos que 3 más fueran de inversión privada por parte de las empresas. Y poco más. He intentado resumirlo todo muy rápido porque el tiempo es oro. Seguro que surgen algunas cuestiones y estamos totalmente abiertos a poder responder las preguntas que tengáis. Gracias, Víctor. Gracias a todos, las dos mesas, los dos diálogos, tanto César, Josema, Roberto y Javier. Gracias por vuestra exposición. Rufino, si queréis nos conectamos ahora y os voy a ir contextualizando cada una de las preguntas. Hay bastantes preguntas, hay muchas muy similares en una misma línea. Esperamos a
al resto de ponentes y os cuento. Hay una de las preguntas más recurrente que yo creo que recoge un poco lo que hemos hablado todos y que ha terminado materializando Víctor, y es cómo y cuándo vamos a ver esas convocatorias que provienen de los fondos del Next Generation. No sé, Roberto, Javier, si tenéis alguna idea, algo que durante 2021 vayamos a poder ver aterrizado. Y muy ligado a esta pregunta es si estas convocatorias o estos fondos, o cómo se materialicen, serán compatibles con otras convocatorias como las que hemos estado hablando, de la ABI, del IBACE o incluso de estos organismos a nivel nacional. Si queréis yo mismo os digo un poco lo que sé. Yo felicito a Víctor Oró por su presentación y por su carácter tan positivo sobre la situación, que es un desastre. Es un desastre. No existe aquí, debido a la urgencia de la Next Generation, que le ha servido a la Comisión, la Unión Europea, como respuesta a la urgencia de la COVID. Esto es lo gordo, ¿no? Y sin embargo, digamos que lo que se produce en realidad es poner por delante el qué antes de saber el cómo. Es decir, esto es como una nebulosa, pero tú no sabes cómo vas a llegar ahí. El REACT no tiene reglamento. Los fondos de la Next Generation de recuperación se están integrando en los presupuestos. Bien hecho, ¿sabes? O sea, que lo habrán hecho, pero esperando que luego la regulación de esos fondos pues se haga elegibles a los gastos que ahora se están incorporando, no solo de España, de los presupuestos de todo el mundo. Entonces, digamos que estamos ahora mismo un poco en una fase en la de que no sabemos cómo movernos. Sí sabemos que todo el mundo tiene la mejor voluntad, pero eso es ahora. Es decir, serán compatibles. Sí, dicen, bueno, aquí se mezclan fondos nuevos de una importancia tremenda con fondos como los que ya existían de cohesión, entre ellos el FEDER, por ejemplo, y dicen que no serán tan exigentes a la hora del cumplimiento tan estricto que tiene el FEDER, que te hacen sudar la gota gorda para cualquier obtención de esos fondos, cuya finalidad es impedir que lleguen los fondos y que se gasten bien, porque habrá también sitios, y en todos los sitios puede haber mal funcionamiento. Puedo decir, por ejemplo, que los fondos del presupuesto del 2021 de la ABI tienen una financiación, ha sido una gestión realizada por presupuestos, o sea que totalmente presupuestaria, donde la agencia no ha intervenido, del 100% con cargo a los fondos REACT, que no tienen reglamento. Por tanto, vamos a ver luego eso cómo se lleva a la práctica. Estamos ya en contacto con nuestros compañeros de la Dirección General de Fondos y estamos ya con alguna información, siguiendo un poco el ejemplo del FEDER. Pero bueno, esto en realidad es que es cocina interna, ¿no? Que a los consultores y a nosotros nos afecta, pero que no tiene el reflejo luego en la utilización y en la aprobación de las ayudas ni en las propias convocatorias de los programas. Por lo que un poco que añadir a lo que comenta Roberto, ¿no? que lo conoce el tema en profundidad, ¿no? Por su experiencia europea también. Bueno, realmente nosotros en lo que es el plan de I+D+I empresarial del 21, esos 26,5 millones que publicamos presupuestariamente los tenemos de alguna forma, los tendremos cofinanciados por Europa. Entonces, determinar
¿qué fondo lo cofinanciará? Pues posiblemente Reacte. Así es como los hemos lanzado. Es decir, adicionalidad de presupuesto a fecha de hoy no consideramos. Por lo que ha presentado Víctor Oro, que ha hecho una síntesis muy buena, efectivamente, viendo el ratio típico del 10% de Comunidad Valenciana, en muchos indicadores, pues parece que se han hecho los deberes y se han presentado pues 14.000 millones de euros, ¿no?, en propuestas de PERC, ¿no?, de proyectos estratégicos, con lo que se han hecho los deberes. Luego, de alguna forma, hay que ver esa distribución, si eso va a ir a esos proyectos tractores, que de alguna forma me imagino que implicarán proyectos con una componente de empleo, de inversión muy importante, dada su dimensión, pero claro, al ver los datos asusta un poco ver que hay un compromiso de en el 2023 tener concedidas esas cantidades tan ingentes de presupuesto que deberán ejecutarse antes del 26. Eso ya podría ser, pero lo de decir en el 23 tendré eso ya comprometido asusta un poco. Pero bueno, llegados a ese punto, yo prefiero quedarme con lo que nos vemos capaces de absorber, de gestionar, y que yo creo que tanto entre la ABI como en el IBACE y algún organismo más estamos abriendo mucho y poniendo muchos fondos para pymes, empresas y organismos de investigación. Con lo que tenemos ahora sobre la mesa ya convocado, lo que vamos a convocar en IBACE, yo creo que el tejido al que tenemos que atender va muy bien servido. Si hay algo aparte, será bienvenido. Lo que sí que como gestores nos interesa saber el detalle con dirección de fondos europeos, Hacienda, es decir, son un poco los que a los entes gestores nos van a ir trasladando la realidad, ¿no?, de cómo gestionar a futuro esto que pueda venir. Y bueno, por mi parte, nada más. Sí, yo, perdona. No, yo iba a decir solamente, perdona, un mensaje que creo que nos lo tenemos que tomar todos. Los fondos del Next Generation no es una carrera a 100 metros lisos, sino es una maratón. Por tanto, lo que hemos explicado aquí puede que venga durante el 21, pero el grueso vendrá en 22 y en 23. Por tanto, yo a las empresas que tengan proyectos que puedan encajar con el Next Generation, pero también con las ayudas que tenga ABI y IBACE, yo recomendaría aplicar ya a las convocatorias que ya están abiertas de IBACE y ABI. No esperemos. No, es que las convocatorias son de IBACE y de ABI y de la Dirección General de Universidades, y son ellos los que las marcan. No hay otra. Sí, habrá ventanillas también del CDTI, ¿sabes? Porque aquí en la Next Generation se mezclan también los fondos de Horizonte 2020, que ocupan muy poquito, porque la gran parte de estos fondos, no, la inmensa parte, lo que pasa es que son unas cifras tan altas que también somos capaces de hablar de ayudas y de proyectos tractores, etcétera. Pero la gran parte de los fondos van a la respuesta inmediata del COVID. Van a pagar los gastos sanitarios y económicos para los ERTES, para los pagos de autónomos, para los no desahucios ligados al COVID. Por tanto, sí que tiene, o sea, desde la lógica de la Unión Europea, es decir, esto tiene un plazo, pero en respuesta a la problemática del COVID, estos fondos no los vamos a pagar por siempre. Para esto la Unión Europea se ha endeudado y hace lo que haga falta. Y ahora una pequeña parte de ahí, del REACT, un poquito, deja que vaya al programas operativos del FEDER, o le dice al Estado, preséntame proyectos, que son estos 14, que en el caso de la Comunidad Valenciana responden a la Estrategia Valenciana de Recuperación, EVR, que ya hay una oficina en Presidencia que se encarga de la gestión de esto, tal como está ahora, que es decir, pues están haciendo reuniones, pero no sabemos ni siquiera ni cómo se regulará. Estos proyectos irán a irán a un caldero donde habrá unas negociaciones a nivel del Estado y con la Unión Europea, y entonces se podrán trabajar con estos proyectos que son macro, ¿eh? Esto no es que digas, pues voy a presentar mi proyecto. No, son proyectos de gran importancia.
Coincidimos, por tanto, que tenemos una buena proyección a medio y largo plazo. Tenemos ahí un buen escaparate, pero tenemos también que ser conscientes de lo que necesitamos hoy en día, ¿no? De esa transformación tecnológica que hablábamos, de las necesidades de las empresas que ya conocemos y las oportunidades que a día de hoy, tanto por parte de la ABI como parte del IBACE, como parte del Instituto Digital, pueden apoyarse, ¿no? Estas empresas. Por hacer una pequeña aportación y coincidiendo en todo lo que ha dicho Roberto y Javier, en este marco de incertidumbre en el que nos movemos, evidentemente, por clarificar o dar una nota más de tranquilidad, sí que es cierto, esta intervención la hago simplemente como un aporte de que a todos aquellos organismos, entidades públicas, empresas y demás, a los que se nos ha pedido opinión para presentar este tipo de fichas y este tipo de proyecto, pues por decirlo de algún modo, el trabajo de campo ya está hecho. Veremos a ver cuándo se materialice todos estos reglamentos y cuando se configuren y bueno, pues ese avance y estos deberes pues no solo están hechos, sino esperando pues la resolución de todos estos reglamentos. Con lo cual, dar tranquilidad a este nivel tan alto de incertidumbre que, por supuesto, entiendo y todo el mundo que nos oye tiene que entender que está también superado por los acontecimientos del COVID. Con lo cual, simplemente dar una nota de tranquilidad en el que de manera inmediata estamos ya preparados desde el minuto 1 para poder ejecutarlos tan pronto se resuelvan. Muy bien, muchas gracias, Rufino. Aprovecho que acabas de participar. Voy a lanzarte una pregunta que al inicio de este webinar nos trasladaban. Si tenéis algún proyecto ya aterrizado para la provincia de Valencia en Distrito Digital, ¿en qué fase estaría? No sé si podéis comentarnos alguna novedad a este respecto. Sí, aunque he querido condensar mucho en mi intervención todo lo que estamos haciendo, trataba de exponer que el proyecto del Distrito Digital es un proyecto que nace en Alicante, puesto que teníamos instalaciones ociosas que hemos puesto en marcha, hemos reconvertido en espacios como Ciudad de la Luz y el Puerto de Alicante y los que tenemos en desarrollo tanto en Ciudad de la Luz como también en el Puerto de Alicante. Y bueno, tanto en Valencia como en Castellón lo que hemos estado en esta primera instancia es poniéndonos y siendo interlocutores con las organizaciones que ya están trabajando allí en diferentes campos de la innovación, de la tecnología, para no ser unos agentes colaboradores en todo el marco de desarrollo de toda esta estrategia de digitalización y de ayuda a las empresas tecnológicas. Concretamente en Valencia lo que estamos evaluando ahora es la implantación en función de algunos espacios que estamos visitando para poder también seguir instalando empresas, startups que sigan todas ellas también de base tecnológica y coordinar todas estas acciones, ya te digo, con los agentes que están implantados. Es una etapa temprana, pero bueno, sí que es nuestra intención aterrizar tanto en Valencia ciudad como en todo su entorno metropolitano y provincia como en Castellón. Quiero que se entienda el proyecto del Distrito Digital como un eje transversal y vertebrador a toda la Comunidad Valenciana. Muy bien, perfecto, Rufino. Continúo con otra de las preguntas que también ha sido muy recurrente durante las ponencias y es sobre el régimen de minimis. ¿Cómo nos va a afectar el régimen de minimis en 2021 las convocatorias que ya sabemos que se van a publicar, tanto de IBACE como de ABI? ¿Van a seguir la misma línea que en programas de años anteriores? Bueno, yo creo que en el caso de ambos, no sé si Javier tendrá, pero no ha cambiado nada ahí. Afirmativamente, porque efectivamente va a seguir afectando a la línea de innovación y digitalización sin duda, y a ni más de no, pero en esas que os he comentado sí. Ahora hablaríamos de los mismos límites. Sí, claro, eso es un tema europeo, es un tema que efectivamente la Comisión nos lo traslada así, ¿no? A nivel de régimen a todos los países miembros. No sé hasta qué punto eso se va a revisar o no, yo no tengo noticias. Seguimos hablando de que estamos ahí en 200.000 euros y nuestras órdenes de ayuda, las bases reguladoras de 2016 y los convocatorios de programas
que saquemos tenemos que seguir en ese importe. Vale. Y en esta misma, bueno, sobre esta misma línea que hablábamos al principio de los sectores que se pueden presentar a estas convocatorias, consultan si va a haber ampliación de CENAES o las limitaciones que hemos tenido también en programas anteriores se va a continuar en 2021. Van a continuar. No porque están regulados. Claro, cuando montamos la orden de ayudas de 2016, de alguna forma se determinaron. Y luego también los CENAES a los que estamos dirigiéndonos, bueno, hay programas que no están limitados por ahí. La línea de I+D no está limitada. La línea Innovatec, por ejemplo, tampoco. Sí que hay una excepción por el régimen al que está acogido que excluye acuicultura, pesca, construcción, inmobiliaria y financiero, ¿no? Pero el resto se incluyen. Y luego en innovación, pues los que ya estamos acostumbrados, en digitalización también. Es verdad que hay determinados tipos de actividades que por un tema competencial no entramos en el programa Digitaliza, como puede ser el turismo o el comercio, por ejemplo, por citar ejemplos, pero el resto los estamos acogiendo. Ya te digo, para esta convocatoria no, cualquier modificación de orden de bases implica retraso. Entonces, no lo hemos abordado. También tenemos que, como administración, ver un poco el escenario que se presenta para el próximo periodo. Igual este año va a ser un año de reflexión de las medidas que tenemos ahora funcionando. Por lo que, bueno, tomaremos nota de mejoras a futuro. Y en el caso de la AVI, creo que la pregunta iría dirigida a Javier, pero nosotros no tenemos, cualquier actividad puede ser considerada, agrícola, social. Tú eres la Cruz Roja, tienes un proyecto de innovación, si estás en la Comunidad Valenciana y se desarrolla, lo digo como ejemplo de innovación social o cualquier actividad que incorpore. De acuerdo. Hay una pregunta que también es recurrente de este webinar y en años anteriores, y es la compatibilidad de convocatorias a nivel autonómico con otras como CEDETI, por ejemplo, a nivel nacional. Aquí en otros años tenemos el hándicap de los fondos FEDER, ¿no? Que no podemos duplicarnos. Este tema continuará a partir de 2021. Se está valorando hacer alguna acción, alguna propuesta de cambio. Mira, como en el caso de las ayudas de la AVI, no son compatibles en absoluto con ningún otro tipo de... Entonces, ¿qué pasa? Que en muchos casos, cuando se trata de un organismo público o no de naturaleza no, ¿cómo se llama? Sin ánimo de lucro. La ayuda es hasta el 100%. Nosotros tenemos unas tasas de subvención muy altas. Y cuando no es así, es tan difícil de comprobar y hacer compatibles un gasto de dos fuentes que todos evitamos que haya una compartición de gastos con otra ayuda. Esto, si a lo mejor se trata de una ayuda más pequeña, te doy el 3%, pues bueno, puedes a lo mejor vas a construir una... Bueno, pues entonces lo requiere, ¿no? Y lo justifica, pero si no, la gestión es tan peligrosa que no. Sí, es totalmente como indica Roberto. Nosotros procedemos igual. Es más, bueno, está claro que CEDETI no es el único convocante de ayudas. También hay otros organismos, pero con CEDETI precisamente hacemos un seguimiento de proyectos que pueden entrarles a ellos o entrar a IBACE, ¿no? Un poco para no duplicarnos. Entonces, seguimos en la misma línea. Vale, muy bien. De hecho, sí, a nivel de proyectos, es verdad que dependiendo del dimensionamiento, muchas veces vosotros mismos también, ¿no? Guiáis a las empresas hacia aquí o optar por otra convocatoria, ¿no? A nivel nacional.
Nos preguntaban de Roberto, por aclarar, que entiendo que la respuesta es muy rápida, ¿los proyectos es obligatorio que tengan 3 años o puede tener pueden tener una No, no es duración menos? obligatorio, pueden realizarse si se realizan, si se compara con las fechas, con lo que se llama fases, pero son los momentos de justificación. Si tú justificas en octubre y has terminado el proyecto, cobras dentro del año 21. O si tienes un proyecto que dura 2 años, ¿no? En fin, no se han de agotar las anualidades, no es obligatorio. De acuerdo. Javier, nos preguntan también sobre los presupuestos máximos y mínimos en las subcontrataciones. Aquí seguimos también la misma línea. Sí, bueno, aquí la única variación respecto a 2020 es precisamente en el programa de innovación, en las actuaciones de producto, proceso y 4.0, que este año distinguimos en 2 tipologías de proyectos. Proyectos de innovación que pueden tener o hayan podido tener actividades de I+D o no, que es el proyecto de innovación típico que recibimos, es el que, pues bueno, hay de todo, pero normalmente no suelen reflejar I+D previa, las propuestas. Y luego otro bloque que son los proyectos de innovación que están relacionados con ayudas concedidas por otras administraciones a la I+D en años anteriores. Es decir, que vienen de una I+D previa, pero acreditada mediante una concesión de una ayuda. ¿Vale? Entonces, ese tipo de proyectos se va a beneficiar de, dijéramos, de la exigencia en los proyectos de innovación de que haya un servicio externo contratado con un mínimo de, creo recordar que era 15.000 euros, un 25% del resto de costes como tope, y aquí tendrá que haber un servicio externo, pero no tendrá la exigencia de ese mínimo. Tendrá que ser el que considere la empresa, ¿no? Esa es la única diferencia respecto a las convocatorias de años anteriores y el único límite que se quita. Pero en general, un proyecto de innovación normal tendrá que cumplir siempre un mínimo en contratación de servicios externos. Y luego hay otra también en un máximo de personal propio previsto en los proyectos Innovatec. Creo que se va a limitar a 100.000 euros máximo por proyecto, el gasto de personal. Esa era la pregunta que también estaban realizando, presupuestos, Sí. Presupuestos de proyecto para presentar, qué es lo que se aconseja. Sí, eso es un poco la limitación que hay. Es verdad que en los programas que van por minimis, la propia limitación de presupuesto por arriba la marcará el minimis, es decir, una empresa puede presentar varios proyectos de innovación a diferentes actuaciones, pero el tope se lo va a marcar. En I+D podrá presentar cuantos proyectos de I+D considere, ahí no hay problema. Y luego sí que en digitalización y, bueno, lo típico va a ser en innovación 15.000 presupuesto elegible mínimo, en digitalización 12.000 de presupuesto elegible mínimo y en teletrabajo 6.000 de mínimo. Van a ser un poco los mínimos. Por donde va a haber una limitación. A partir de ahí, hacia arriba, todo lo que... Muy bien. Bueno. Muy bien. Veo que nos hemos ido unos minutos del programa, disculpad. Si queréis con esta respuesta damos por finalizado este primer webinar del año. Si ha quedado alguna pregunta pendiente, la trasladaremos a las personas correspondientes y os podrán dar respuesta. Por supuesto, quedamos a vuestra disposición para resolver las dudas, las consultas que os puedan haber surgido de este webinar. Espero que os haya resultado de interés. Dar de nuevo las gracias a Javier, a Roberto y a Rufino. Y bueno, muchas gracias a todos. Seguimos en contacto y feliz semana. Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, cuidado, buena semana. Adiós. Saludos.